Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Nosotros estamos siguiendo este dramático cómputo de las últimas actas electorales en la que se disputan alrededor de 500.000 de votos, cuando ambos candidatos apenas están separados por décimas, 44.000 votos de diferencia, cuando de por medio hay 500.000 de votos. Hay algunas estrategias con respecto a esta situación. El día de hoy hemos visto que personalidades como el señor Julio Guzmán o el señor Lescano, el candidato de Acción Popular, salieron a respaldar un pronunciamiento inmediato del Jurado Nacional de Elecciones, y en el caso de Guzmán incluso reconoció como electo al señor Castillo. Hubo una conferencia de prensa en la que el señor Castillo se presentó 3 minutos y luego, extrañamente, en un acto sorprendente para el mundo, para la prensa internacional, se retiró. Mientras tanto, la mayoría de peruanos exigen que se exprese el voto popular en el Perú, ¿no? Que se respete el voto popular en el Perú. Bueno, para hablar de estos temas hemos convocado al señor Alfredo Barnechea, ex candidato presidencial de Acción Popular, líder de Acción Popular, quien ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, señor Barnechea, ¿cómo está? Andrés, qué gusto de oírte, ¿cómo estás? El día de ayer, hace unas horas, usted ha hablado de una palabra que muchos líderes políticos evitan mencionar. Ha hablado de la eventualidad de un fraude y las consecuencias que se derivarían de una eventualidad del fraude, obviamente serían pedir la nulidad de la segunda vuelta electoral. Explíquenos esta aproximación que ha tenido usted, señor Barnechea. Bueno, dije, a ver, Víctor Andrés, vamos a ubicarnos históricamente, que es algo que los políticos ya no hacen, pero que es una condición fundamental de la política. No existe un precedente de un proceso electoral con estas irregularidades en el Perú desde 1962. Exactamente. Entonces, la Junta Militar de Gobierno encargó a un coronel que se llamaba Francisco Morales Bermúdez Cerruti, que después fue comandante general del Ejército y presidente de la República entre 1975 y 1980, que presidiera el Jurado Nacional y que reordenara el proceso electoral. Y desde entonces los procesos electorales han sido procesos que no han tenido cuestionamientos. Han ganado unos, han ganado otros, los que te gustaban, los que no te gustaban, pero no había ningún cuestionamiento como el de estas elecciones, donde las irregularidades no son una, no son dos, son masivas irregularidades en todos los niveles, a niveles de mesa, donde hay un señor que llena 254 actas con su nombre, de otras mesas en los Andes, donde el señor Castillo gana, hay 225 votantes y gana con 225 votos, cosas que van contra la lógica y contra la estadística. Impugnaciones preparadas con toda anticipación que cogieron desprevenida a la señora Fujimori, que son evidentemente producto de una maniobra o de un grupo internacional experto en esto. O sea, son masivas irregularidades que descalifican el proceso electoral. Y luego no hay ninguna confianza en la integridad y en la neutralidad del Jurado Nacional de Elecciones. Esto tampoco ha pasado nunca. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones es un hombre que pertenecía a una agrupación del Frente de Sendero Luminoso. Ahora vamos a pasarle todas esas cosas por alto al señor Salas Arenas y decir, señor Salas Arenas, usted lo que tiene ahora, porque fíjate, la diferencia entre los candidatos a un lado o al otro va a ser una diferencia igual a la que perdió Keiko Fujimori en 2016 con Kuczynski, 40.000, 35.000, 45.000, y Keiko Fujimori respetó esa elección. Es la misma diferencia, pero lo que está en cuestión con todas las actas impugnadas son 500.000 de votos, que es 2% del padrón electoral. Señor Barnechea, pero además déjeme decirle algo. Pero perdóname, si me permites decir, yo me puse a pensar antes de ir al programa, cómo digo lo que tengo que decir, y me acordé de una conversación que tuve en su departamento de México con Octavio Paz, el gran poeta mexicano, premio Nobel, del cual yo tuve el privilegio de ser su amigo. Y en esa conversación me acuerdo que Octavio me dijo una cosa fantástica, de la que siempre me acuerdo. Alfredo, cuando tengas dudas de una palabra, recurre al diccionario. Entonces me fui antes de ir al programa al diccionario de la Real Academia, ¿no? Donde hay una serie de definiciones de fraude, una de las cuales es engaño
realizado por no cumplir diligentemente las obligaciones legales, que es lo que está haciendo el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, pero además lo que hay que señalar aquí con claridad es que por momentos pareciera que es la sociedad civil la que más energía despliega, la que más voluntad demuestra en llevar la fiscalización de las actas, de la transparencia electoral hasta el límite. Incluso algunos quieren señalar que esto es un tema de fuerza popular, de la señora Keiko Fujimori, pero ver a Lourdes Flores, ver a Raúl Díaz Canseco, verlo a usted, ver al señor Urbiola asumiendo su defensa legal, lo único que revela es que el país está absolutamente dividido, que los sectores democráticos, los sectores no de izquierda, para llamarlo de alguna manera, están exigiendo un camino diferente en la transparencia electoral, pero ha surgido en medio de esta situación un argumento. Quienes plantean fraude y quienes hablan de la posibilidad de la nulidad electoral están cometiendo un acto de sedición, lo dice el día de hoy un diario y algunas personas. ¿Qué opina usted al respecto? Déjame que te interrumpe, Víctor Andrés. Los que están a punto de ir a la cárcel son los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Se lo dije ayer y le cené claramente al señor Salas. Señor Salas, usted recuerde, señor Salas de Arenas, el Código Penal y la Ley Orgánica de Elecciones. Quienes atentan contra la libertad electoral tienen pena de cárcel, Víctor Andrés. Hay muchas maneras de hacer el que suplante en una mesa, el que altere un acta, y el que no cuenta los votos de los ciudadanos, que es lo que está haciendo el jurado, que quiere limitar. ¿Cómo es posible que el jurado tome una decisión a las 8 de la mañana y a las 3 la revierta? ¿Qué explicación racional, más allá del tecnicismo, que si me apoyo o no me apoyo en una decisión de... Oiga, dime usted una explicación lógica que yo como adulto pueda entender de esa flagrante irresponsabilidad de ustedes. ¿Quiénes son ustedes para hacer jugar con el destino del país? 4 jueces que vamos a ver sus antecedentes penales y todos los actos judiciales en los que han estado metidos. Entonces, esto es inaceptable. Tienen que contar el último voto. Hay 500,000 de votos en cuestión. Medio votos en cuestión, Víctor Andrés, frente a 40,000 votos de diferencia, cambia completamente el panorama. Entonces, yo lo único que quiero es que gane el que realmente ha ganado. Si el señor Castillo tiene esos votos, pues el señor Castillo será presidente, y si no, será el señor Laquer. Lo que no se puede es limitar la libertad electoral, no se puede falsear el voto, no se puede dejar de contar el último voto. Ahora, pero usted está hablando ya de fraude como idea general para caracterizar el proceso electoral. A ver, nadie cree en ningún lado que estas elecciones han sido elecciones transparentes y que son elecciones perfectas. En ningún proceso anterior, como te he dicho, de 1962 ha habido nunca un cuestionamiento. Se eligió en 1978 con una gran votación a un ex guerrillero como Jesús Hugo Blanco y nadie dijo nada. Se eligió, todos los candidatos, te gusten o no, se eligió al señor Kuczynski por 40,000 votos y todo el país lo reconoció. Vaya a saber si esa elección fue real o no y el señor Kuczynski en realidad hizo trafa en esa elección, pero todo el mundo aceptó esa elección. No se acepta esta elección. ¿Por qué es tan importante esto, doctor Andrés? Porque estamos en una situación inusual. La pandemia no es un fenómeno usual, es un fenómeno... la epidemia, como su nombre lo indica y el prefijo lo indica, está limitado a una zona, a una geografía, a un grupo de personas. La pandemia es universal. Nadie sabe cuándo va a terminar esta pandemia en el mundo. Imagínate en el Perú, en donde el inepto y realmente deshonesto señor Vizcarra no logró traer, no te digo 1,000,000 de vacunas, no trajo una vacuna. Entonces, esa pandemia no sabemos cuándo va a terminar. Es una crisis universal de salud en el Perú, que además ha tenido un impacto brutal sobre la economía. Por tanto, el Perú requiere en los próximos 5 años una reconstrucción nacional, y esa reconstrucción nacional requiere gobernabilidad y unidad nacional. Y para que haya gobernabilidad tiene que haber legitimidad en la elección. No hay esa legitimidad. Y por tanto, la única solución real, acá hay 2 soluciones. Oiga, o usted anula todo el proceso electoral y hacemos todo de nuevo, o por lo menos, señor, repite usted la segunda vuelta con observadores internacionales, porque no confiamos en ustedes. Ahora, le hago una pregunta ahí. Para que eso proceda, es la propia Corte Electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, la que tendría que decidirlo, y eso no parece probable, ¿no? Ahora, ¿cuál es el efecto en la sociedad? ¿Por qué no parece probable? Ellos están en la obligación de hacerlo.
porque están inclinados hacia un lado. El suelo, yo tengo la impresión de que el suelo no está parejo en el sistema electoral. No, no, perdóname. No he estado parejo ni en el jurado, ni en la OMPE, ni en los medios de comunicación. Ni en los medios de comunicación. El señor Vargas Llosa hace una entrevista de 1 hora llena de conceptos muy importantes y el diario El Comercio ayer señala solamente lo que le conviene al gobierno, le conviene a la izquierda. El diario El Comercio, el periódico La Familia Miro Quesada, dice no hay fraudes. Oiga, y todo lo demás que dijo Vargas Llosa, ¿usted por qué no lo levanta? No ha habido tampoco, ha habido una prensa totalmente sometida al señor Vizcarra, fundamentalmente la televisión y también los periódicos, que han recibido millones de soles de publicidad estatal. Entonces, el campo de juego no ha estado nivelado en general en todo el proceso político, pero eso es lo que estamos, esa es la realidad. Ahora, lo que tenemos que hacer es, tiene usted que contar el último voto, y como esta es una elección que no es transparente y que ofrece muchas dudas, usted tiene la capacidad de ordenar repetir las elecciones, que es lo que hay que hacer. Porque, digamos, hay dos maneras de abordar este tema, ¿no? Uno es desde el lado jurídico, que algunos quieren, digamos, estirar como si fuera un chicle, hablan incluso de sedición, pero el otro asunto es un asunto estrictamente político, lo que le da la política entendida como el instrumento que viabiliza una sociedad. Proclamar un ganador en este clima de polarización, con estas décimas de diferencia, con este tipo de cómputo, de alguna manera es prolongar esta especie de guerra civil sin balas que está viviendo el Perú. De alguna manera, la idea de la nulidad es la posibilidad de encontrar un nuevo espacio de encuentro, de remanso, de convergencia, no sé cómo llamarlo. ¿Tiene alguna idea sobre qué significaría proclamar un candidato y la nulidad? ¿Cuáles son las ventajas? No, por eso es que lo que he planteado es una idea muy sencilla, muy sencilla. A ver, es muy probable que el fraude sea desde la primera vuelta. Es muy probable que... A ver, el señor Crovetto, para empezar, tiene que aclarar de dónde ha sacado su software electoral, porque tenemos información de que ese software tiene origen venezolano. El señor Crovetto fue observador en las elecciones de Maduro y firmó una declaración diciendo que las elecciones de Maduro estaban perfectas, todo ok. Unas elecciones evidentemente fraudulentas de una dictadura que ha impedido el voto popular en Venezuela. Ese señor es el jefe de la OMP peruana. Oiga, ¿usted está utilizando un software de origen venezolano? Aclare usted. No sale a aclarar nada. Entonces, es evidente que nadie cree en este resultado. Ni creo que ni lo mismo de Castillo. Entonces, yo creo que la única solución práctica, realista, uno puede decir, bueno, volvamos hoja uno todo, demoramos X tiempo la transferencia electoral y hacemos una elección desde el comienzo, nuevos candidatos. No he planteado eso. Pero oiga, la segunda vuelta, ¿qué es lo que está en cuestión? Repito usted, la segunda vuelta, que el Perú vote libremente, y eso tiene que estar como observación internacional. Yo he planteado incluso la presencia de una misión de observación del Parlamento Europeo, que es muy eficiente, que se formó sobre todo al principio para observar las elecciones en la Europa del Este, que salía del comunismo, pero ha participado en muchos procesos de América Latina. No ha venido a esta elección. Bueno, vamos a invitarla, porque la misión de la OEA es un chiste. La misión de la OEA salió declarando que no había ninguna irregularidad. Yo he hablado por teléfono con mi amigo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a decirle, Luis, es un chiste tu misión. Bueno, yo no puedo intervenir en la misión, es una cosa técnica. La misión de la OEA declara, no hay ninguna irregularidad en este proceso. ¿En dónde estuvieron estos? Comiendo de chifa, como los otros señores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales que estaban en un restaurante emborrachándose. Ahí está el video. Esa es la observación. No, creo que es una observación seria. Creo que la del Parlamento Europeo es una garantía, pero la segunda vuelta tiene que repetirse. ¿Por qué? Porque el Perú necesita que el gobierno que salga tenga los instrumentos para actuar frente a esta crisis monumental en la que estamos, Víctor Andrés. No es solamente, mira, no es solamente que somos el país número 1 en muertos en el mundo. Todo el mundo hace unos meses, la prensa, el Canal 4, el diario El Comercio, el diario La República, elogiaban, ensalzaban a Vizcarra como un héroe. No compró una vacuna este señor. Cobraba plata así de negociados en Moquegua, pero no trajo una vacuna de COVID al Perú. Somos el país número 1 en muertos en el mundo. No, claro, no sale en la prensa internacional porque no somos la India. La India tiene 1.300, 1.200. Ahora, pero déjame terminar. Entonces, Entonces, esa crisis es una crisis muy, muy honda. Es una crisis que no se ha visto desde la fiebre española que comenzó en 1918, demoró una década en salir. ¿En cuánto tiempo saldremos de esa pandemia? Pero esa pandemia
Víctor Andrés, ha afectado la economía del Perú. Hay millones de peruanos que han perdido sus puestos de empleo y en consecuencia el Perú requiere una reconstrucción nacional. Esa reconstrucción nacional no la puede hacer un gobierno que salga de unas elecciones fraudulentas. De acuerdo. Ahora, hay este argumento de la influencia bolivariana, ¿no es cierto? Pero, digamos, lo que sorprende es que personajes como Guzmán el día de hoy prácticamente proclaman a Castillo como ganador. Bueno, está un militante del candidato de Acción Popular, el señor Lescano, pero por otro lado, cuando se no sé qué ha dicho el señor Lescano. Bueno, lo que el señor Lescano ha pedido es que el Jurado Nacional de Elecciones proclame cuanto antes al presidente, ¿no? Para ser exactos, eso es... Pues, perdón un ratito, déjame decir, eso no se puede hacer sin contar el último voto. Exactamente, exacto. Si se hace sin contar el último voto es un fraude electoral. De acuerdo. Ahora, el tema de la influencia bolivariana. La opinión del señor Lescano no representa la opinión mayoritaria de Acción Popular. Se lo digo yo. El señor Lescano jamás, déjeme decirle algo más, el señor Lescano jamás conoció a Fernando Belaúnde. Él fue invitado como ajeno a Acción Popular en el 2001 y don Fernando murió en 2002. Yo fui amigo de Fernando Belaúnde. Lo traté durante 30 años, fui amigo íntimo. Vino a esta casa miles de veces. Lescano no conoció a Fernando Belaúnde. No representa el pensamiento de Fernando Belaúnde. De acuerdo, bueno, de acuerdo. Finalmente un tema, señor Barnechea. Bueno, el tema de la influencia bolivariana. Hemos visto que en la elección previa del actual presidente boliviano hubo el famoso fraude electoral del señor Evo Morales, intentó reelegirse por cuarta vez contra un referéndum, contra la propia constitución que él había aprobado, y bueno, se presentó contra viento y marea y encima el fraude fue evidente. Las señales que se ven en el proceso electoral peruano se parecen mucho, digamos, parecen repetirse como espejos, ¿no? Esta idea de copar las mesas, esta idea de cambiar las actas, esta idea de que voten muertos, esta idea de alterar los resultados, esta idea de impugnar. ¿Usted cree que en estas irregularidades que notamos ha habido una influencia bolivariana del eje bolivariano o es una sobrereacción de una derecha temerosa de perder el poder? Bueno, yo no pertenezco a la derecha, yo soy un hombre de centro y pertenezco a un partido nacionalista, a un partido democrático, a un partido que hizo la gran reforma estructural contra los intereses de la derecha en 1963. Le quitamos los impuestos a los sectores privados y los pusimos en el Banco de la Nación, por ejemplo. Sin duda, no hay ninguna duda de la influencia principalmente de Evo Morales, porque lo que están haciendo es exactamente lo que hicieron en Bolivia el 2019. Yo fui observador personal porque fui invitado por mi amigo Carlos Mesa, que le empató en términos políticos la elección a Evo Morales en 2019, y ahí hubo un evidente fraude electoral. Ahora lo ve, ahí sí dijo que había fraude electoral. Acá decir que le había dicho que no hay irregularidades y se ha ido a su casa tan tranquila. Pero es evidente que acá estamos frente, no solamente aquí, en Chile, en Argentina, en Venezuela, en México, en Colombia, en Ecuador hay una operación de lo que antes se llamaba el Foro de Sao Paulo, ahora se llama el Foro de Puebla, pero frente a eso han salido declaraciones muy importantes del lado democrático. Hace 4 días, 23 expresidentes iberoamericanos, 23 que además han sido presidentes de gran ejecutoria en sus gobiernos, Julio María Sanguinetti en Uruguay, Eduardo Frei en Chile, José María Aznar en España, Andrés Pastrana en Colombia, Vicente Fox en México, por poner solamente algunos nombres, han salido al frente de esto. De modo que hay una alternativa democrática en América Latina frente a esta manipulación de la izquierda. Ahora, si la izquierda quiere ganar y puede ganar, bienvenida, respetaremos los resultados, pero contando el último voto, no haciendo trampa. De acuerdo, señor Barnechea, le agradezco infinitamente. Tengo unos minutos acá, tengo un pequeño regalo, está en mi casa el expresidente de Colombia, justamente Andrés Pastrana, que es, además de expresidente de Colombia, presidente mundial de la Internacional de Centro, la más importante organización de partidos políticos del mundo, y te lo dejo 2 o 3 minutos para que haga unas declaraciones a don Andrés Ponce. Pero le dejo la silla, Andrés. A ver, veamos. Señor presidente. Muy buenos días, tocayo, ¿cómo van? Buenos días, señor presidente. Bueno, para explicar un poco a nuestros televidentes, el señor Andrés Pastrana es expresidente de Colombia, es
parte de la élite política que ha construido ese gran país. Y el día de hoy, de alguna manera, estaría representando a estos 23 expresidentes democráticos que se pronunciaron exigiendo que las autoridades electorales cuenten hasta el último voto en cuestión. Buenas tardes, señor Andrés Pastrana. ¿Cuál es su opinión en general sobre el proceso electoral? Bueno, muy buenas tardes. Como usted bien anota, Víctor Andrés, yo vine invitado por Keiko Fujimori, por su partido, en compañía del expresidente Quiroga de Bolivia, en representación de más de 34 expresidentes de América Latina y de España, precisamente en el Grupo IDEA. En el Grupo IDEA emitimos una comunicación pasado el proceso electoral pidiéndole a los dos candidatos, Víctor Andrés, que ninguno de los dos asumiera su triunfo sin antes haberse contado todos y cada uno de los votos. Eso era lo más importante. Y yo creo que en todo proceso democrático eso es lo que estamos esperando. Que se cuente hasta el último voto. Todas las informaciones que tenemos, yo creo que aquí ya el doctor Barnechea ha hecho un análisis a profundidad de lo que viene sucediendo, pero que creo que lo importante es que todavía no sé si hay 400, 500 mil votos que están por definirse, y mientras eso no salga del Consejo Nacional Electoral, nadie puede proclamarse ganador de estas elecciones. Bueno, hay 500.000 de votos todavía que debe tramitar la autoridad electoral, pero quiero preguntarle, en la medida en que tenemos muy poco tiempo, quiero preguntarle sobre su impresión de lo que está pasando en América Latina, ¿no? Hemos visto cómo Chile parece suicidarse, el país con el ingreso per cápita más alto de América Latina, con las clases medias más extendidas. Este camino de violencia lo lleva hacia una asamblea constituyente y parece que esta constituyente va a aprobar abolir la propiedad privada, por ejemplo, ¿no es cierto? Estamos viendo lo que está sucediendo en Colombia, hemos visto lo que ha sucedido en el Perú con la renuncia del presidente Merino o estas amenazas de convertir a la calle en el gran elector. ¿Qué pasa en América Latina y particularmente en América del Sur? A ver, aquí hay un andamiaje criminal. Es el narcodictador de Venezuela, Nicolás Maduro, que quiere desestabilizar la región. Y no lo digo yo, lo dijo el propio Maduro. Voy a hablar del caso colombiano. Maduro, en la reunión del Grupo de Puebla en octubre del 19, dijo que la brisa bolivariana llegaría a Colombia. Lo dijo Diosdado Cabello y lo viene diciendo permanentemente: la guerra la vamos a hacer en Colombia. Eso lo ha dicho Diosdado Cabello. Lo dijo Lenín Moreno hace algunos días en un foro que estuvimos en Miami. Nicolás Maduro, saca tus manos criminales, deja de financiar la violencia en Colombia, para mencionar solamente algunos casos. Aquí hay un andamiaje criminal. Mire lo que pasó en el 19 en el Ecuador, cuando el narcotráfico o el narcoterrorismo y la narcodictadura de Nicolás Maduro y el narcotráfico financian la posible salida de Lenín Moreno. Mire lo de Chile. Qué curioso que esos mismos consignas que se dan en Chile, que se dan en Colombia, que se dan en el Ecuador, que comienzan a sentirse en el Perú, esas consignas son las mismas en todos lados. En Colombia respetamos la protesta pacífica y eso está respaldado por nuestra Constitución, pero no este vandalismo de lo que estamos viendo hoy. Y mire, ya hay indicios, lo decía ahora aquí el doctor Barrechea, esto hay que investigarlo, hay indicios muy claros que hay manos venezolanas en el software del sistema electoral peruano. Esto hay que investigarlo. Todos los vemos en las redes. Hay una organización dentro del Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo para eso, para cómo y de qué forma pueden violentar los resultados electorales, que es lo que estamos viviendo hoy en el Perú. Ojalá se llegue a eso. Una pregunta final, señor presidente. ¿Usted cree que América Latina y América del Sur se está convirtiendo en una especie de el espacio del siglo XXI, de la Guerra Fría planetaria? Si uno ve las cosas como se están presentando de esa manera. Pero solo se puede explicar esto por la ofensiva del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, o en general el sistema republicano, los partidos están fracasando en organizar el camino al desarrollo que alguna vez se alcanzó en Occidente, ¿no? ¿Cómo aprecia esta? A ver, dos cosas, Víctor Manuel, con todo respeto. Esa es la dialéctica en que no podemos caer. La dialéctica del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla es que ellos están promulgando la tesis del adanismo. Nada se ha hecho en el Perú, nada se ha hecho en Colombia. A ver, y revisemos las cifras de los últimos 50 años. Hemos avanzado en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de vivienda, en el tema de llegar a los sectores más pobres, más marginados. Las cifras, los números, en cada uno de estos
situaciones se pueden revisar. Las mismas agencias internacionales nos han dado las garantías, nos han dado las calificaciones como países que estaban creciendo. Nos llegó la pandemia y lógicamente hemos retrocedido en muchos de estos. Pero que no caigamos en que ahora es la izquierda la que va a construir nuestros países. Nosotros, la democracia, tenemos imperfecciones. Todavía tenemos mucho por cumplir. Tenemos mucho por cumplir y lo estamos haciendo. Somos países pobres, Víctor Andrés. No nos engañemos, porque aquí a veces vienen con las tesis cuando la izquierda, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla tuvieron la mayor riqueza, cuando nuestros commodities, nuestros productos minerales estuvieron en los niveles más altos, es cuando más corrupción hubo. Es cuando más corrupción hubo con el señor Lula en Brasil, con el señor Kirchner en Argentina, con el señor Evo Morales en Bolivia, con el señor Correa en el Ecuador, para mencionar simplemente algunos. Entonces aquí no caigamos en eso. Segundo, aquí hay temas que, como le digo, el narcodictador Maduro nos viene trayendo hacia la región. Por ejemplo, ¿cómo podemos entender esta región que tenemos nosotros tratados antinucleares, que no permitimos precisamente armas nucleares, tengamos aterrizado en el aeropuerto de Maiquetía, en Venezuela, el denominado Cisne Blanco, que es el avión que carga la bomba atómica de Rusia? ¿Cómo podemos permitir eso? O que las lanchas iraníes en este momento están trayendo armas hacia nuestra región. Entonces aquí hay un tema que es muy complicado, que nosotros tenemos que levantar nuestra voz para permitir que América Latina se convierta ahora en ese centro de conflicto, que es lo que lo quieren convertir, cambiando la geopolítica a nivel mundial. Muy bien, señor Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, infinitamente agradecido por este breve pero intenso y revelador diálogo. Le agradezco infinitamente por concedernos estos minutos de conversación. Muy agradecido. Muchas gracias, Víctor Andrés. Muchas gracias. Muy bien, Alfredo, gracias por esta entrevista a dúo, como se dice, infinitamente agradecido, algo muy inusual, pero la defensa de la democracia obliga a estas formas de creatividad. Muchas gracias, Alfredo, también. ¿Ya? Muchas gracias, Andrés. Hasta luego. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.